La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Estructurar su salida del yugo de la religión. Le juro que tenía yo los micrófonos apagados. Mira, estamos en el capítulo 11 de La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y como ustedes ya lo oyeron, por un error mío nuevamente, que yo para la tecnología me pinto solo, estábamos aquí hablando antes de que abriera yo los micrófonos, acerca de que, pues, a pesar de todos los pesares, tenemos 11 semanas con La Fosa Escéptica. Yo creo que ya para el número 50 o 60 podré manejar sin errores la consolita de Spreaker para podernos oír sin tanto relajo. Bueno, estamos oyendo musiquita, que siempre es buena. Y sí. Perdieron de que nada más se perdieron encontramos el significado de la vida en esos segundos, pero bueno, pues ni modo, se lo perdieron. Fuimos usted y yo y ya. Tampoco dijimos nada tan trascendental como para hacer una toma 2 del asunto. Y bueno, amigos, nos pueden escuchar a través de Spreaker, que estamos ahorita transmitiendo en vivo como todos los sábados, y también nos pueden localizar en nuestros audios que dejamos en iVoox, en SoundCloud, en Mixcloud, en YouTube. Las ligas que dejamos siempre en nuestras páginas de Facebook. La mía es Alfonso Villalpando y la del señor Canek es Fernando Canek. Ahí está. Y hoy hablaremos acerca de dos temas que dejamos en el tintero la semana pasada, acerca de lo que es la muerte, cómo se percibe la muerte, qué es biológicamente o clínicamente dejar de existir. Y hablaremos un poco también, si nos da el tiempo, acerca de la vida de Jesús de Nazaret. El zombie favorito de todos los niños. Sí, claro, el resucitado por excelencia. Y trataremos de analizar o de ver un poquito acerca de si realmente existió el personaje, si existe un Jesús histórico. Y pues le daremos por ahí. Y si ustedes juzgan conveniente, nuestros amigos que nos están oyendo en directo a través de Spreaker, tenemos, bueno, el chat de Spreaker ahí en el audio en vivo. Pueden dejarnos sus comentarios y los comentaremos de inmediato con esa
facilidad de palabra que nos caracteriza. Si no, nos muteamos luego. Entonces, entrémosle al asunto, señor Canek, señor don Fernando Canek. ¿Qué podemos decir de la muerte? Bueno, que la muerte, al igual que la existencia, son las incógnitas más grandes del ser humano. Estudios científicos, filosóficos, teológicos se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad tratando de descifrar estos dos misterios. ¿Por qué surge la existencia? ¿Qué implica existir? Y sobre todo, ¿qué hay después de la existencia? ¿Existe un más allá? ¿Todo termina? Entonces, el asunto de la muerte siempre da cosita, da miedo. Y creo que es uno de los grandes temores, o el temor fundamental del ser humano, la no trascendencia. Y creo que a partir de este miedo o desconocimiento de si hay vida después de esta, surgen todas las inquietudes y todas las religiones, ¿no? Nos creamos dioses que nos ayudan a pasar sobre este mundo con la esperanza, que es lo que venden todas las religiones, de una vida mejor después que esta, ¿no? Uh-huh. Y además que condiciona la existencia a una serie de actividades que redimen para que después en esa post-vida uno pueda tener, pues hay una serie de promesas de productos invisibles que casi siempre tienen variaciones hacia lo más egoísta del ser humano, empezando porque la existencia sobre el ser que la puede concebir se conserva después de la muerte. Es decir, yo, como me constituyo ahorita cognitivamente, voy a seguir una vez que fenezca en el mundo material y voy a pasar a este lugar etéreo conservando esa integridad física y consciente que tuve mientras existía. Es que el miedo a la muerte se debe a dos hechos que se me ocurren en este momento, ¿no? Uh-huh. Y dos hechos, pero ocurren dentro de nuestro inconsciente. En primer lugar, creo que la muerte nunca es posible con respecto a nosotros mismos, o sea, siempre es una causa externa, salvo que hayas tomado la decisión de quitarte la vida, ¿no? Sí. Y además se le atribuye una especie como de carácter maligno. La muerte es mala y se encuentra en el ambiente, no en nosotros. Siguiendo con esta línea de razonamiento, pues para nuestro inconsciente es inconcebible morir por alguna causa natural o vejez. En segundo lugar, creo, la persona no es capaz de distinguir entre un deseo y la realización de este. Esto justifica la muerte sobre la base de la culpa, donde el deseo y la realidad generan un conflicto. Nosotros tenemos un gran miedo a dejar, porque desconocemos la situación de la generación de la vida como la conocemos. ¿A qué me refiero? Al yo, a la conciencia, ¿no? Uh-huh. Y las dos preguntas que siempre nos hacemos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Restándole un valor fundamental al intermedio, ¿no? Sí. Esos dos extremos, el alfa y el omega, nos preocupan demasiado y eso nos saca de onda. Tenemos un harto miedo porque desconocemos los resortes de estas dos cuestiones intrínsecas a la vida en este planeta. Y que se vuelve patológico ese cuestionamiento y lo desahogamos en la religión para explicarlo. Y dentro de la teología existe esta variante que es la escatología, el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, donde ya no solo hablamos del final de nuestra existencia como individuos, sino el fin del todo. Las religiones además especulan sobre ello, el Armagedón, el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesús, todas estas ideas de no solamente terminar con la vida del individuo, sino llevarse a todo mundo de corbata, porque no se siguieron los principios del más puro egoísmo de donde emanan muchas creencias religiosas. La idea de inmortalidad
y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos. Usualmente se deja al arbitrio de los individuos, en el marco de los conceptos dados por su sociedad, la decisión de creer o no creer y en qué creer exactamente. Las sociedades toman estos conceptos de la muerte de muy diversas formas, ¿no? Para todas las culturas y en todos los tiempos de la historia de la humanidad, el concepto de la muerte ha cambiado de acuerdo a la sociedad que lo genera. Y los hindúes creen en unas cosas, los musulmanes en otras, los judíos en otro, los cristianos en otras cosas. Y hacen que, bueno, se ve que en todas las sociedades y en todos los tiempos se tomaba esta vida como un tránsito hacia otra. Esta vida como un campo de evaluación de conducta moral dentro del juego, masoquista, sádico de los dioses, de evaluar nuestro comportamiento como si fuéramos hormigas, que se salen de los cánones de cómo debe funcionar el hormiguero, y sobre lo que hacemos en contra del hormiguero van a juzgar si podemos pertenecer a ese cielo donde todo es color de rosa y magnífico, o al infierno para ir a una vida de punición eterna, que son simplificaciones, pero encontrando este patrón común en todas las teologías. Siempre hay un cielo y hay un infierno, por utilizar las palabras católicas, pero estos son los dos polos a los que el ser humano aspira a llegar dependiendo de su conducta durante la vida. Sí, por ejemplo, para el cristianismo, la muerte es un tránsito desde la vida terrenal hacia Dios. Los cristianos piensan que al morir el cuerpo se corrompe, bueno, sí, pero el alma sobrevive. Dan por hecho la existencia de este elemento espiritual que es el alma, ¿no? La muerte es el descanso eterno junto al Creador, aunque para alcanzar el cielo habrá sido preciso cumplir con los 10 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos, y solo este pequeño grupo humano tiene derecho a disfrutar del paraíso, porque pues para otras religiones es absurdo pensar en ello. Los musulmanes también creen que después de la muerte serán juzgados según sus obras. Sus buenas o malas acciones les llevarán al cielo o al infierno. El profeta Mahoma, el que entregó el mensaje de Dios a Alá a la humanidad, intervendrá para que no se condenen al infierno. O sea, si fuéramos musulmanes, tendremos un abogado, pues, ¿no? Que sería Mahoma. Y a los musulmanes son a los que les dan, ¿cuántas vírgenes cuando llegan? 72. 72. ¿Y por qué tantas? Pues no sé, alguien tenía ahí una obsesión con la virginidad. Yo creo que le tocaron puras mujeres experimentadas que lo hicieron sentir inferior. Ajá. Una cosa así de complejo muy gacho, porque también he escuchado de muchos comediantes estadounidenses, híjole, qué precariedad tener que atender a 72 vírgenes, imagínese usted. No, y más si ellas no desean quitarse el estatus de virgen. Pues sí, entonces ya dejan de estar ahí en el cielo. Pero como tienes toda la eternidad para tratar de convencerlas, pues entonces a lo mejor es la actividad más buscada por los musulmanes, ¿no? Convencer a las vírgenes de dejar de serlo. Qué perversa es la escatología en ese sentido, de decir, te voy a recompensar de algo que en el terreno existencial no pudiste obtener, con algo etéreo, con algo que apela a las más bajas pasiones humanas, ¿sí? Del egoísmo, y lo vas a obtener en una posvida. Aquí te puedes comportar como un hijo de la fregada mientras te arrepientas. Pero te voy a premiar con 72 vírgenes, porque mi religión es misógina. O sea, a las mujeres, ¿qué les pasa cuando se mueren en la religión musulmana? Pues si se murieron vírgenes ya tienen chamba en la posvida. El hinduismo es también chistoso porque es una religión que siguen unos 750 millones de personas en todo el mundo. Esta religión del hinduismo sostiene que existe vida después de la muerte, pero no como la ven los cristianos y los musulmanes.
Es un paraíso no terrenal. Bueno, los cristianos y los musulmanes creen en un paraíso no terrenal. Los hinduistas creen en la reencarnación después de la muerte. El alma renace en este mundo, que es todavía más claustrofóbico, aunque no necesariamente en un cuerpo humano. Es el karma, el famosísimo y siempre mencionado karma resultante de acciones pasadas, el que determina el tipo de renacimiento. La meta final de la vida, sin embargo, es la liberación del ciclo de vidas en este mundo material, o sea, dejas de reencarnar, y la entrada al nirvana, que viene siendo el equivalente al paraíso de las otras dos. A través del Dharma, que es el trabajo durante la vida de expiación de todos los pecados, porque también tienen un concepto de pecado, y una vez que todo eso está depurado, pueden ascender al nirvana, que es más budista que hinduista. No recuerdo la palabra en el hinduismo, pero es regresar con Brahma. Sí, exactamente. Y es muy chistoso porque es lo que tuvo mi perrita hace unos días. Entró en Brahma, o sea, se liberó. Mira, ¿ha andado cuidando usted la reencarnación de algún hindú sin saber? Sí, imagínese. Bueno, los hinduistas creen que pueden salvarse de 3 maneras, señor Canek. Cumpliendo con los deberes propios y familiares, lograr un estado de conciencia mediante la meditación en el que nos damos cuenta de la identidad con Brahma, y por último, obtener ayuda de un dios. La primera, pues me imagino que es una cuestión hasta benéfica, hacer los deberes propios y ayudar a tu familia, ¿no? Eso te provoca un estado de santidad y mira, te vas al nirvana de volada. El otro está más raro porque es mediante la meditación, y eso pues te aleja del entorno de la realidad, ¿no? Lo interesante es que la meditación, a pesar de que se habla ahora en estas filosofías New Age de su gran valor, no esotérico, pero sí espiritual, como les encanta utilizar la palabra, en realidad, psicológicamente hablando, neurológicamente hablando, es un estado alterado de la conciencia. Es decir, es algo más como un factor de sueño. Cuando dormimos y soñamos cosas, eso es un estado alterado de la conciencia. Cuando nos metemos drogas, es un estado alterado de la conciencia. Entonces, de ninguna manera, alejarse de la realidad puede tener beneficios mágicos. A lo mejor llegará uno a conclusiones interesantes que ayuden a fomentar el pensamiento racional una vez que regresa uno a la realidad y al pensamiento consciente. Pero muchas religiones potencializan este tipo de pensamiento alterado como si conectáramos con una realidad alterna, con ese mundo etéreo, probablemente con ese cielo, y muchas teorías consideran que eso es evidencia suficiente para decir que existe una posvida. Los budistas, para terminar con una revisión muy superficial de lo que piensan de la muerte, se aferran a las 4 nobles verdades. Dicen que la vida está llena de sufrimiento. Estos no se andan con chingaderas. Su causa es el deseo del sufrimiento. Extinguir el deseo hace cesar el sufrimiento, y para lograrlo hay que seguir el óctuple camino, que es la visión, la vida, aspiraciones, esfuerzo, palabras, conciencia, conducta y concentración correctas. Si llegas a ¿tienen los budistas un equivalente al cielo, señor Canek? Pues sí, es el nirvana. Los budistas se van al nirvana, pero no tienen deidades. Esa es la gran diferencia entre el hinduismo y el budismo. Tuvieron un profeta que fue Gautama Siddhartha, Buda, y a raíz de sus enseñanzas, distanciándose de toda creencia teológica de poderes externos, el budismo habla más del individuo y de su responsabilidad para sí y la gente que lo rodea, podía ascender al nirvana a través de seguir el proceso que Hermann Hesse habla de manera muy interesante de su propia visión, su crónica ficcionada de la historia de Buda en Siddhartha, y nos habla de este sacrificio de la existencia para explorar
cómo se puede ascender en un afán más crítico y filosófico, pero es un gran paralelismo de lo que creen los budistas. Es de todas las religiones la menos precaria, por así decirlo. Si las vamos a jerarquizar por cómo han perjudicado a la humanidad, el budismo tiene un poquito más de valor moral que el resto de las religiones que hoy nos hacen aquejar de muchos males. Ahora, para la ciencia médica, estaba yo leyendo aquí que ¿qué es la muerte para la ciencia? La muerte dicen que se puede definir como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, o sea, la sangre, ¿no? Dada la degradación del ADN contenido en los núcleos celulares y entregas el equipo. Desde el punto de vista médico, es el cese global de las funciones sistémicas, en especial de las funciones bioeléctricas cerebrales y por ende de las neuronales. Pero fíjese que en el siglo XX, a principios del siglo XX, la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca o la ausencia de pulso, ausencia de reflejos y la respiración visible. No obstante, con base en estas evidencias insuficientes, muchas personas fueron inhumadas estando en un estado de vida latente o afectada por periodos de catalepsia. Era muy común que en los velorios los muertos se levantaran. Sí, en México tenemos el rumor o el mito de que a Joaquín Pardavé le tocó experimentar esa terrible muerte. Sí, y luego los familiares dijeron que era una jalada y que al exhumar los restos de Joaquín Pardavé corría el rumor de que el ataúd estaba arañado, ¿no? Sí, exactamente. En el interior y que el tipo despertó, pero dicen que todo era pues como leyenda popular. Que volvemos al origen de donde todas estas teorías teológicas surgen. Es otra necesidad morbosa y escatológica del ser humano especular sobre lo más doloroso de la muerte, al punto en el que ese morbo nos genera una sensación perversa de placer al sentirnos vulnerables, al experimentar miedo, al soltar adrenalina. Por eso también nos gusta mucho explicar fenómenos paranormales o buscarlos, tratar de que siempre haya algo más allá de la realidad, pero que siempre tiene este contexto oscuro y perverso. Una tendencia, dijéramos, psicológica de la humanidad por encontrarle un significado, ya sea a la propia existencia, y luego tener un beneficio posterior, ¿no? La muerte se vuelve un paso dramático a un mundo donde vamos a ser felices. Acaba de morir hace días mi ídolo, Hugh Hefner. Y entonces, entre las bromas que corrían por internet era el decir, bueno, imagínate que llega al cielo Hugh Hefner y le dice San Pedro, bienvenido al paraíso, y Hugh Hefner le dice, pues ¿de dónde crees que vengo? Sí. Primero esto de la muerte. Los musulmanes sí lo hubieran recibido muy bien, salvo que no eran vírgenes las de la mansión Playboy, o hasta donde uno puede especular. Sí, no claro. eran. Ese tipo de especímenes yo creo que sí les hubieran satisfecho. Luego, primero fue el cese de la actividad, el asunto médico de la muerte fue el aspecto del cese de la actividad del pulso, del corazón. Y después, ya viendo que esto era insuficiente, pues se hizo que fuera el cerebro el objetivo o el órgano en el cual podríamos detectar una muerte completa del individuo. Y más tarde, aún esta evidencia demostró ser insuficiente, al demostrarse que el fenómeno de ausencia de actividad bioeléctrica en algunos casos muy excepcionales podría ser reversible, como en el caso de los ahogados y dados por fallecidos en aguas al borde del punto de congelación. Entonces, ¿cómo se puede describir este asunto físico de la muerte como un cese de toda actividad, ¿no? Tanto del pulso como de la actividad cerebral? Como diría Manuel Bartlett, es una caída del sistema. Una vez se le cae a uno el sistema, ya valió. Ya no puedes resetearlo. Y aquí lo interesante de
de la parte científica del asunto es que es tajante y plano el hecho de la muerte. Al dejar de funcionar el sistema, no tenemos registro de más. Entonces la pregunta que todavía perpleja a la comunidad científica, porque no sabemos ni siquiera de dónde se origina, es el problema de la conciencia. Y de aquí es donde se aferran las religiones a tratar de darle validez a sus explicaciones de que la conciencia es parte de un alma o ese espíritu inmaterial, etéreo, que flota de cuerpo en cuerpo, de ser vivo en ser vivo, y que a raíz de su transformación se puede especular la vida después de la muerte. Sí. Es una sandez, pues una vez que se logre comprender el fenómeno de la conciencia dentro de los hechos biológicos que constituyen el sistema del cuerpo humano o incluso de cualquier ser vivo con una capacidad consciente, podremos después entender qué es lo que pasa con esa conciencia, que tal vez sea la manifestación de un fenómeno único. Por eso, si vamos a especular dentro del terreno espiritual, creo que el saganismo es algo más bello. Esa frase que ya hemos dicho en podcasts anteriores, que somos el universo experimentándose a sí mismo o siendo consciente de su propia existencia, me parece más bello en poesis que cualquier otra sandez teológica de gran complejidad, que lo que pretende es darnos cánones morales de comportamiento para que seamos buenas personas, pero que no explica de ninguna manera qué pasa después de la muerte y por qué se origina la vida. Y aquí llegamos a un doctor cuyo nombre es Duncan McDougall, que en el año de 1907 fue el generador de este mítico experimento que demostró, entre comillas, científicamente, la existencia del alma humana. En algún momento del impreciso pasado, por ahí, te digo, en 1907, por ahí, este médico habría cometido la macabra tarea de pesar a las personas agonizantes, fíjate, encontrando que éstas perdían en el preciso instante de la muerte 21 gramos. Los incrédulos solemos responder, por supuesto, en esto, en el sentido común, semejante experimento linda con lo inverosímil, cuando no con lo grotesco, lo puramente literario. Los resultados de este experimento se publicaron en una revista médica. En este artículo, el doctor McDougall comenzó esbozando una muy materialista hipótesis sobre la sustancia del alma, partiendo del supuesto de que si las funciones psíquicas continúan existiendo como una individualidad o personalidad separada después de la muerte del cerebro y del cuerpo, entonces tal personalidad solo puede existir como un cuerpo ocupante del espacio. Y como se trata de un cuerpo separado, diferente del éter, continuo e ingrávido, debe tener peso. Y entonces este señor se dedicó, este doctor McDougall, se dedicó a pesar a algunas personas en el momento preciso de la muerte, llegando a la conclusión, sin ningún otro tipo de experimentación, de que, primero, que existe el alma, y segundo, que pesa 21 gramos. Y este conocimiento totalmente falso perduró a través de la historia como una comprobación de, primero, la existencia del alma y después que se desprende del cuerpo después de la muerte física. Es interesante saber que después se hicieron varios experimentos al respecto y que se demostró que definitivamente el experimento estaba totalmente manoseado desde el origen y que no correspondía a un sistema científico, a un método científico para comprobarlo. Pero esta leyenda continuó a través de la historia, a pesar de estos estudios nuevos que demostraron que el experimento en sí, del cual estamos hablando, era una total y reverenda mamada. Exacto, para poder volver a nuestras terminologías. Yo lo único que sé es que para cualquier dealer, o sea, un vendedor de drogas, perder 21 gramos puede ser mortal.
Y más si no los has pagado, man. Exacto. Entonces, ahí sí es donde yo puedo apoyar esa teoría. Fuera de eso, es una reverenda mamada. Sí, al final queda en realidad solo una colección de datos que se debaten entre la incongruencia y la anécdota, con una posibilidad inmensa de errores instrumentales. Para poner esto en perspectiva, consideramos simplemente que McDougall intentó medir variaciones de peso del orden del 0.05%, lo que no resulta fácil en condiciones clínicas ni siquiera hoy en día. Habla en su favor que no pretendiera haber probado algo. Expresamente reconoce que se requiere una gran cantidad de experimentos antes de que este tema pueda ser zanjado más allá de cualquier posibilidad de error. Los consabidos 21 gramos quedan reducidos a pura leyenda basada en un experimento mal hecho que hasta la fecha nadie parece ansioso de repetir. Y es ahí cuando la ciencia desecha lo que considera que realmente no puede ser comprobado o que no requiere tanta atención de los cuerpos de científicos que se pudieran especializar en esto, poniendo como ejemplo decir, bueno, vamos a comprobar que la Tierra es redonda, ¿no? Hay tanta evidencia o que la Tierra es plana, ¿no? Hay tanta evidencia en contra de esta premisa que realmente es desechada de antemano sin ningún interés de profundizar en el asunto. Sí. Así es. Sí, es que no hay más, es uno de los grandes mitos, como todo lo que ya hemos mencionado, sobre o derivado de esta necesidad egoísta, no en un sentido de distanciarse del prójimo eso, sino un sentido de la psique, de cómo funcionamos de manera solipsista. Vemos el mundo concebido desde nuestra mente hacia afuera, y ahí entramos en el terreno filosófico interesante de la conformación de la realidad. Gracias a que los seres humanos podemos entablar una conversación y tener un consenso de intercambio de ideas, pues se ha determinado qué es lo que sucede después de la muerte, en primer lugar, que los testimonios especulativos o imaginarios de la gente de decir fulanito murió y volvió a la vida, o tuvo una experiencia astral donde se desprendió de su cuerpo, y diagnosticando si estas cosas tienen validez, hemos visto que para nuestra desgracia imaginativa, el cese de la vida tiene menos creatividad en su concepción de la que nosotros le podemos imprimir. Es un hecho frío, es un hecho que no tiene calificativo, simplemente es el término de un proceso biológico. Y habría que definir que estas experiencias cercanas a la muerte, de las cuales hablan muchos que han estado en este predicamento clínico, hablan de ciertos factores que se repiten constantemente, algunas cuestiones que sí se repiten en este momento cercano a la muerte. Todos hablan de un momento cercano a la muerte, pero no de la muerte en sí. Me refiero a el túnel de luz, la presencia de personas al final del túnel, desprendimientos del cuerpo, que son situaciones que se presentan por según la ciencia, los médicos, por un deterioro del cerebro en este predicamento, y que genera algunas endorfinas como una protección. No soy un experto en esto, estoy hablando así al vuelo, de lo que pasa en el momento cerebral de la cercanía a la muerte, y que definen como una experiencia cercana situaciones místicas que son nada más el resultado de un proceso biológico de, por ejemplo, una falta de oxigenación cerebral y una autoprotección del cerebro ante una circunstancia de esta falta de oxígeno y de otras sustancias. Muy parecido a la que sucede con los pilotos de combate cuando son entrenados. Muchos de ellos hablan del mismo fenómeno cuando son entrenados en estas grandes centrífugas donde los someten a fuerzas G arriba de 6, 7, 8, 10, ¿verdad? Y que ellos hablan que también su cerebro, al recibir poca oxigenación, empiezan ellos a hablar del túnel de la luz, del túnel de luz, de personas que se les acercan, etcétera, etcétera, ¿no?
Ujú. Esto habla de que el proceso cerebral es posiblemente o es reproducible bajo estas circunstancias de experimentación. Y vuelvo a lo mismo, pues es un estado alterado de la conciencia. Uh-huh. Y sobre eso, pues no tenemos ningún asentamiento, no podemos llegar a un diagnóstico real, y es muy probable que cuando se estudie con todavía más detenimiento, una vez que esté aterrizado el problema de la conciencia, qué es lo que la gente experimenta en estos puntos de crisis cognitiva, vamos a entender qué es lo que pasa en esos fenómenos químicamente, y va a tener una explicación totalmente mundana. Sí, que a eso me refiero. ¿Qué es en sí entonces la conciencia y cómo es que en este proceso cercano a la muerte se deteriora y nos produce estas, podríamos decir, alucinaciones? ¿Se ha establecido, se lo pregunto directamente a usted, se ha establecido el asunto o se ha definido bien el asunto de lo que es la conciencia o el yo? Pues hay teorías dentro del mundo biológico, de las que he escuchado, obviamente algunas vienen de Richard Dawkins, que la conciencia es una función supervivencial, es decir, estar presente en una capacidad retentiva y analítica de los estímulos que podrían ser mortales, va sofisticando la capacidad consciente de los seres vivos, porque hay muchas especies de mamíferos que tienen un nivel de conciencia no tan sofisticado como el nuestro, pero que sí tienen uno presente. Y se sofistica a raíz de evitar todo lo que pueda llevar al ser vivo a la muerte. Es decir, un mamífero que por alguna razón se come una rana venenosa y muere, va a hacer que los otros integrantes de su manada, de su especie, puedan tener ese antecedente si lo retienen en su capacidad consciente para evitar comerse ese tipo de ranas a futuro. Entonces puede ser una cualidad propiamente evolutiva que a raíz de tantos años de procesos experimentales se ha sofisticado en una especie tan frágil de los primates como la nuestra, a llegar a este punto de intercambio de ideas, de encontrar soluciones, de inventar herramientas, todo en función de evitar la muerte, cosa que después pues nuestras teorías teológicas y toda la experimentación que se hacía de alquimia siguen esa misma línea supervivencial. Recuerdo un documental que vi en National Geographic acerca de una manada de elefantes que los elefantes tienen una conformación social muy cercana, o sea, son manadas que podríamos decir son familias matriarcales, y el hecho de que alguien de este núcleo, podríamos decir familiar, fallezca, muera, hace que los elefantes realicen rituales funerarios, podríamos decir primitivos, pero tienen un tipo de conciencia de la pérdida del semejante, del compañero, uh-huh. Y hacen un tipo de rituales, que podríamos decir rituales funerarios. Esto, trasladado a nuestra especie, podría resultar curioso entablar una relación entre estos animales que tienen una conciencia del yo con nosotros y de los rituales funerarios que nosotros generamos a partir de toda nuestra historia como especie, ¿no? Todos los individuos en todos los tiempos y en todas las circunstancias de la historia han tenido este proceso de rituales funerarios preservando el espíritu, el alma para un viaje hacia el más allá, ¿no? Los egipcios son un ejemplo clarísimo de este tipo de rituales, ¿no? Sí, y tal vez surjan de un primer desarrollo empático uh-huh. dentro de la especie. Es decir, ya no solamente soy consciente de mi dolor, sino puedo traspolar mi dolor hacia el otro individuo semejante en mi manada, en mi especie, porque entiendo
cómo se producen las emociones en él. No de una manera explicada y racional, porque eso ya depende del lenguaje, pero cuando hablamos de empatía, pues es una conexión química, que a raíz de haber experimentado una emoción de dolor, yo puedo entender el dolor del prójimo. Y este tipo de, podríamos decir, de filosofía o de práctica funeraria y de vida después de la muerte, la toman las religiones muy a su favor, proveyéndonos también, bueno, tienes la enfermedad y yo mismo te voy a dar el remedio, ¿no? Uh-huh. Yo te propongo que mi religión, como es la verdadera, te va a proveer después de la muerte un sistema de premiación entre el bien y el mal, y si te portas bien en esta vida, te va a ir mejor en la vida posterior a tu fallecimiento. La contradicción, por ejemplo, en la Biblia es fantástica, ¿no? Ellos hablan del cielo, del infierno, pero también dicen que polvo eres y en polvo te vas a convertir. Y ahora, para que no me digan que eso está en el Quijote de la Mancha, sí recuerda, ¿no? Sí. Cuando dije que ni una hoja del árbol se movía si no era por la voluntad divina, me dijeron, ¿sabe qué? Eso no está en la Biblia, está en el Quijote. Bueno, Eclesiastés 9:5, Salmo 146, 4. Dice que los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. A polvo volverás, dice el Génesis. Polvo eres y polvo volverás, dice el Génesis 3:19. Y, por ejemplo, el Génesis también 2:7 dice, Adán no existía antes de que Dios lo formara. Del polvo, del suelo, lo formó. Y al morir volvió a ser polvo y dejó de existir. La Biblia marca claramente para un seguidor de esta religión católica que en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Cómo se contradice esto con la premiación después de la muerte? Si antes ya te están diciendo que no pasa nada después. Es que se convierte uno en polvos mágicos. Eso es lo que faltó poner ahí. Y esos polvos mágicos ya conforman la posibilidad de vivir otra vez después de que ya se murió uno. El fundamento de la religión católica, como la conocemos, es la promesa de una vida posterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En eso se basa toda la filosofía, fundamentación y origen de la Iglesia Católica como la tenemos, debido a nuestro personaje invitado del día de hoy. Jesús de Nazaret promete una vida posterior, dice que va a resucitar y sopas. A los 3 días después de la crucifixión, el tipo se levanta de entre los muertos y asciende a sentarse junto a su papá, que pues, es él mismo, ¿no? Uh-huh. Este es el fundamento absoluto de la religión católica, o estoy haciéndome una verdadera del cristianismo en general, porque supuestamente es donde comprueba de manera absoluta e irrefutable su divinidad, cosa interesante porque los únicos testigos supuestos de este evento hacen su recuento muy posteriormente al fallecimiento de Jesús. Sí. No existe un documento, en primer lugar, que registre su nacimiento, ya que no era una figura importante, hijo de pues un carpintero y una mujer que lo que le conocemos de actividad laboral es que era virgen, uh-huh. ¿no? Porque sí, no tenía una... Bueno, me imagino que en esa época las mujeres estaban súper sometidas al hombre, sí. Y pues no tenían una actividad laboral o retribuida, ¿no? Pero lo único que le sabemos a María en el registro es eso, que era la mamá de Jesús y se dedicaba a las labores del hogar y era virgen. Y que se le echó al plato una paloma. Ajá. Y que después fue con el cuento a José. Pobre José también, pobrecito, hombre. Pues era bien crédulo, José. Pero oye, viejo, fíjate que estoy embarazada y me embarazó una paloma. Que además era Dios personificado en la paloma. Pues yo creo que como no tenían televisión, esas cosas, era bien creativa. Eso sí, hay que reconocérselo a María, era bien creativa. La pregunta que nos tendremos que hacer primero antes de lucubrar sobre todo esta mitología es, ¿realmente existió Jesús
Ya no como un personaje místico o hijo de Dios, todo este halo de santidad y de cuestiones sobrenaturales, sino un personaje como Jesús existió realmente, o sea, hay un Jesús histórico. Solo existen 4 recuentos de una veracidad histórica relativa, porque de todos modos no son testimonios de un testigo ocular, pero existe el testimonio de Tácito, un historiador romano, que nos habla de el gran fuego en Roma en el año 64 después de Cristo, pero nos habla de los orígenes del cristianismo, de la ejecución de Cristo descrita por la Biblia, y de lo que más nos hace referencia Tácito es de la persecución de los cristianos, ya una vez que se había conformado la religión en estos inicios primarios. Lo más chistoso, disculpe la abrupta interrupción, es que, durante anterior, durante y posterior a la supuesta vida de Jesús, hubo historiadores que vivieron muy cercana a esa zona geográfica. Ninguno habla de un personaje con ese nombre que se dedicara a realizar milagros de la forma en la que es descrita en la Biblia. Y la Biblia también, como evidencia, es un documento pues incoherente y poco fiable, que además salta la mayor parte de la vida de Jesús, porque entre los 12 años y los 30 de este personaje no se le menciona en nada ni aporta nada. Y bueno, y para colmo, cada vez son más los estudiosos y los eruditos e intelectuales que desconfían abiertamente de estas fuentes. Se ha comprobado que muchas de las fuentes que supuestamente podrían ser fiables fueron modificadas después de los concilios que se hicieron anteriores al de Nicea, y sobre todo en el concilio de Nicea que convocó Constantino. Ahí se modificaron tantas cosas. Muchas de las cuestiones de la divinidad de Jesús. Sin embargo, yo siempre me he preguntado si fue un personaje tan tóxico para el judaísmo, porque los referentes que tenemos es que fue uno de los críticos más grandes de la religión, y el Sanedrín, que son finalmente los que lo llevan ante Pontius Pilatos, lo consideraba alguien tan nocivo que debían matarlo, pues habría algún registro dentro de esas sinagogas de este personaje para evitar que volviera a surgir. Alguien con características, ¿cierto? Sí, claro. Solo San Pablo escribió sobre los hechos de forma cronológica. Pero el santo San Pablo, que después puso farmacias. Exacto, y ahí vendía Sanedrín. Exactamente. Miligramos. Habla del Jesús, pero en los cielos, no del ser humano. Así pues, para una figura religiosa de tal magnitud y tan revolucionaria, etcétera, etcétera, parece extraño que no haya fuentes cronológicas de esa época que sean fiables. ¿Qué hizo el supuesto Jesús entre los 12 años y los 30? Si pudiéramos saberlo, ¿verdad?, de una manera histórica, tal vez podríamos llegar a la conclusión de que existió un personaje que fue un tipo medio revoltoso, que vivió en esta zona geográfica y que decidió oponerse al Imperio Romano de alguna manera, ¿no? Pero no existen elementos para asegurarlo. Y como todos sabemos, en un procedimiento científico, la carga de la prueba pues recae sobre el que lo está afirmando. Para un escéptico, pues no hay forma de poder comprobar que no existió. Los que creen en este personaje deberían de tener una conciencia clara, una seguridad total, por lo menos histórica, de que alguien con el nombre de Jesús vivió en esa época, bajo esas circunstancias, e hizo tal y tal y tal cosa, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos un supuesto registro de estos hechos? Si, como yo bien decía, nació a ser hijo de un carpintero y de una mujer cuya trascendencia fue ser impregnada por Dios,
¿quién les llamó a los historiadores, a los que hicieran ese recuento en tan primario evento, en una parte intrascendente de la especie humana, porque solo se registraban los dioses, los grandes guerreros, los reyes en la literatura? Esto tuvo que haber sido incluso un recuento posterior a la trascendencia de Jesús. Entonces, en lo que sabemos de su nacimiento y de lo que hizo durante su vida, nadie lo estuvo registrando de primera instancia. Y eso es muy extraño, porque anteriores y posteriores a la supuesta vida de Jesús hay un montón de escritos mucho más antiguos, ¿verdad? Y que son fiables y no se contradicen entre ellos. De hecho, en la propia cultura romana hay fuentes hay muchos, pero en este caso solo algunos, como el historiador Tácito, que ya usted mencionaba, alude a la figura de Jesús. Y dentro de los teólogos judíos solamente está Josefo Flavio, creo, Josephus Flavius, es como yo lo conozco, que tiene como estos destellos de mención de Jesús que no son una crónica periodística ni una crónica histórica, sino es una explicación, igual que Tácito, de eventos muy posteriores a su muerte. Y estos son los historiadores más cercanos a la conformación teológica del cristianismo. Dentro de estos historiadores hay uno muy famoso que se llama Richard Carrier, que tiene apellido como de aire acondicionado, que se han dedicado a la supuesta vida de este personaje histórico. Según sus investigaciones, Jesús es tan mítico como puede ser Edipo o Hércules. De hecho, considera que las aportaciones a su vida en la obra de historiadores romanos como Tácito o José fue añadida por cristianos muchísimos años después de la supuesta vida de Jesús. Hay otro historiador que se llama Bart Ehrman, y dice que la falta de testigos es un problema clave. Ningún autor pagano coetáneo de Jesús dijo o escribió algo sobre el personaje. Resulta claramente sospechoso, ¿no? Ni un solo contemporáneo escribió nada, ni hay transcripciones de su juicio, ni certificado de la muerte, ni referencia alguna. Me remite luego a la vida de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Sí, y a mí como epistemólogo y filósofo empírico me remite a la vida de Sócrates, que a pesar de que Sócrates nunca se proclamó que tuviera una cualidad sobrenatural en cuestión de inteligencia, nunca se le atribuyeron poderes divinos ni mucho menos, es alguien totalmente real, factible, un ser humano inteligente, que nos dejó grandes procesos de la lógica como enseñanza. Tampoco podemos decir que haya existido, porque no hay documentos que registren ni su juicio, ni su paso de confrontación ante muchos de los que Platón dice que puso en jaque durante su andar por la tierra. El único registro que tenemos son los diálogos de Platón. Sabemos que Platón existió. Entonces hay una gran probabilidad de que Sócrates existiera, pero no lo podemos tomar por cierto. Si algo tan factible no lo podemos dar por cierto por falta de evidencias, algo que tiene una proclamación de ser la encarnación del Dios católico o cristiano, pues necesitaría pruebas más contundentes. Hay otros autores, historiadores, que todavía son más radicales, fíjese. Afirman que la historia de Jesús fue una forma temprana de guerra psicológica que ayudaba a calmar los levantamientos insurgentes violentos. Hubo una gran revuelta, para ponerlo en un contexto histórico, hubo una gran revuelta contra Roma en el año 66 de la Era Común, a través de los guerreros judíos llamados fanáticos, pero fueron reprimidos por 60,000 soldados romanos armados durante 30 años de guerra. Como los fanáticos esperaban a su guerrero Mesías, la corte de Roma, bajo el poder de Tito Flavio, creó su propio Mesías que promovía el pacifismo entre el pueblo. Otros autores que prueban la inexistencia de Jesús son Reza Aslan o David Fitzgerald. Mire, sea como fuere. Perdón, voy a hacer un paréntesis ahí, pero Reza Aslan es un soberano pendejo. No tengo otra forma de describir ese hombre, lo abomino con todo mi corazón. Bueno. Y bueno, denos una razón, ¿no?
Porque es un apologista, él es un apologista incluso del Islam y del extremismo islámico, pero es tendencioso, su análisis de los hechos siempre tiene un spin político para sustentar su dicho. No es una fuente confiable. Yo lo considero, dentro de todo lo que he escuchado de él, a raíz de que se acerca a la comunidad escéptica. Él es un ex musulmán que se convirtió al cristianismo y ha sido un gran apologista de Jesús, pero también se mantiene como apologista del Islam, y es un liberal progres, con los cuales yo ya también tengo un distanciamiento muy grande ideológicamente, que en algún podcast que hablemos de política lo expresaré a detalle. Perdón por el breve paréntesis. No, destrócelo, para eso estamos. El asunto es que podríamos concluir así muy superficialmente que alguien con el nombre de Rabbi Yeshua ben Yosef, como se sabe que podría haber sido el verdadero nombre de Jesucristo, pues no existió, y que fue un mito divinizado e institucionalizado para calmar los ánimos de las revueltas en el Imperio Romano de esa época. No existe registro alguno de la existencia de Jesús. Obviamente, otorgarle poderes sobrenaturales como su propia resurrección es totalmente aventurado, y eso habla de una manipulación de la gente que considera, basándose en un deseo de una vida posterior, se materializa con este personaje y se vuelve una religión. Sí, y que además es una historia que en fenómenos científicos nos pide que creamos en dos cosas inusuales para cualquier ser vivo. Primero, que Jesús nació por partenogénesis, que eso es un fenómeno existente, pero que es sumamente raro en todas las especies vivas. Y para los que somos unos imbéciles, ¿qué es eso de la partenogénesis? Es un tipo de reproducción sexual que consiste en el desarrollo de una célula reproductora hasta llegar a formarse un nuevo individuo sin que se produzca fecundación. Esa es la definición textual, pensando que era importante recalcarla. O sea, que de la nada se fecunda el óvulo y surge un ser vivo. ¡Ay, no más! Te digo que no creo en eso. Pero sí es un fenómeno científico. ¿Es un fenómeno científico comprobado? Exactamente. Válgame Dios. Y bueno, me imagino que los casos son esporádicos y insólitos, pues, ¿no? Son insólitos. Entonces, ese es el primer fenómeno que se espera a través de las creencias bíblicas que haya generado la vida de Jesús. Y por el otro lado, que su resurrección haya sido experimentar algo de catalepsia, porque estuvo puesto en una tumba donde no se le echó tierra encima, sino que fue velado en una cripta con una piedra que le tapaba la entrada, y que dado ese hecho, pues es que resucitó. Eso si lleváramos la mitología al terreno científico. Ya que le toque al mismo individuo experimentar dos fenómenos insólitos, ya es una cosa incongruente, donde pues la única explicación sería una deidad ridículamente existente o presente que decidió ponerle a este individuo esos dos fenómenos, porque es más hacia la literatura que hacia cualquier cosa comprobablemente científica. Esto tratando de hacer que la tesis religiosa tuviera sustento, pero como ya vio usted, son tan raros estos procesos, pues que es una cosa matemática inusitada. Por ejemplo, la verdad es que no existen datos reales de la fecha del supuesto nacimiento de Jesús en la Biblia. Fíjese. Los cristianos primitivos y posteriormente la Iglesia Católica asignaron aleatoriamente el 25 de diciembre como una adaptación de las Saturnalias romanas que se celebraban en esas fechas, que era una festividad principalmente de esclavos en honor a Saturno, dios de la agricultura en esa época, que entró en desuso porque ya tenemos al Chipocles, ¿no? Uh-huh. Estas festividades comenzaron unos días antes con velas y antorchas, etcétera, etcétera. No hay datos fidedignos que nos comprueben de manera
ineludible de que existió un personaje con el nombre de Jesús, o como lo conocemos ahora, y que haya influido de tal manera en esa sociedad o en ese momento histórico que haya sido causante de milagros, etcétera, y que haya influido a nuestra sociedad hasta el día. ¿Cuándo es cuando este mito se vuelve religión? Yo la verdad lo ignoro, pero es un proceso largo, ¿no? No es, mire, sí. No es de enchilame la otra. Es un proceso largo en lo que los romanos veían que su imperio se estaba destruyendo y que necesitaban una cosa que cohesionara este gran imperio, y se les ocurrió de alguna manera generar una cultura religiosa que unificara, ¿no? Porque ya había grupos revolucionarios tomando fuerza. Cuando Constantino toma el poder, Roma ya va en decadencia, el imperio ya está dividido en dos. Entonces, como usted bien dice, viendo la fuerza que tiene este movimiento revolucionario, decide, en vez de antagonizarlo, hacerlo parte de la nueva etapa del Imperio Romano, que de todos modos pues ya fue como ponerle el último clavo al ataúd de lo que fue un imperio que dominó gran parte de Europa en su tiempo, y que fue en África, el norte de África, creo que a unas partes de Rusia, si mal no recuerdo. Entonces este declive tenía que sustentarse políticamente, y el cristianismo es más un movimiento político en sus inicios que un movimiento religioso. Y la generación de toda la parafernalia religiosa posterior a esta supuesta autoinmolación de Dios convertido en hombre, a lo que voy es a todo el fundamento de la religión se basa en un libro que fue manipulado, mal traducido, escrito por gente de poca capacidad intelectual, y que esto fundamentó una religión que es una de las 3 más importantes en el planeta, por lo menos de las religiones ¿cómo se dice? Abrahámicas. Sí. Y que es un fundamento hecho con muchos errores y contradicciones, y basados en un supuesto que es la vida de Jesús. Sí, para distanciarse del origen, que es de ahí donde surgen las religiones abrámicas, que es la Torá. En el cristianismo es el Viejo Testamento, y ya después que surge el Islam es una versión pirata del cristianismo para contrarrestar esta expansión militar que las naciones cristianas habían logrado, porque encontraron un punto de comunión a través de la creencia de esta mitología. Y los musulmanes, teniendo otras costumbres, teniendo otro origen de diversas civilizaciones arábigas, contrarrestaron la expansión cristiana. Entonces podríamos hablar de la presencia arraigada de las religiones como definiciones sociopolíticas derivadas de lo geográfico, más que como creencias reales de una explicación de la vida y de la muerte. Las semejanzas dogmáticas del cristianismo con religiones que le precedieron demostraría que no es el resultado de una revelación divina, sino es el producto de un sincretismo religioso. La mayoría de los estudiosos que sostienen esta teoría también mantienen una postura escéptica en cuanto a la verificabilidad histórica de Jesús. Es en verdad sumamente extraño que, siendo Jesús supuestamente un fenómeno social en sus días, no existan suficientes evidencias históricas que la sustenten. Otro de los historiadores de esta época, pues ya habíamos hablado de Tácito, ¿verdad? Uno de los historiadores de esta época fue Josefo, el escritor. Sin embargo, en los escritos de Josefo se habla en su mayoría de Juan el Bautista y muy poco sobre Jesús. Incluso algunos estudiosos sostienen que las 2 referencias de Josefo sobre Jesús fueron añadidas posteriormente por los cristianos. En este concilio
de verdad, si yo pudiera regresar en el tiempo y que me dijeran, ¿a dónde quiere usted regresar? Pues la mayoría a lo mejor diría, yo quiero regresar a ver si realmente existió Jesús. A mí se me hace muchísimo más interesante poder regresar, por ejemplo, al momento del concilio de Nicea, donde se lucubra, se elabora, se quita, se pone, se agrega y se forma realmente esta religión. Debería ser un experimento interesantísimo para la ciencia regresar a esa época en ese momento especial, ¿no? Todos nos hemos imaginado viajar en el tiempo. Yo pediría regresar a ese. ¿Usted a cuál, señor Calec? También creo que es un punto de gran trascendencia para la humanidad, y ver qué es lo que estaba pasando por las cabezas de los individuos que conformaban el concilio. No sé cómo calificarlo, porque tal vez en su momento actuaron para resolver problemas directos, pero ya a lo largo del tiempo se convirtió en algo tan perverso que bien no sería muy fácil caracterizarlo como que fueron entes nocivos y personas de mal haber, conciliando qué es lo que tendría que suceder a futuro. Eso lo dudo mucho. Yo creo que actuaron, como decía hace unos segundos, en función de un problema a resolver presente, y sobre ello se complicó todo a tener que padecer la religión como la padecemos el día de hoy. El tiempo se nos está terminando, señor Canek. Lamentablemente, como todas las semanas, corremos en contra del tiempo. Y quisiera que estos últimos minutos que tenemos hablara usted o hiciera usted una conclusión, un pequeño resumen de lo que hemos dicho y su opinión personal acerca de esta figura de la historia de la humanidad. Bueno, Jesús es un personaje muy interesante por esa ambivalencia que tiene en su diseño de tener grandes lecciones humanistas que hasta la fecha siguen teniendo validez, que podemos sacar del contexto bíblico, que por su propio peso como argumentos se sostienen, sobre todo en cuanto al accionar para el prójimo. Hay algunas personas como Christopher Hitchens que decía que era muy perverso poner la otra mejilla cuando alguien te agrede, pero tiene un componente humanista importante el tratar de considerar al prójimo antes de actuar de manera violenta, aunque Hitchens tiene unas razones muy bien fundamentadas para criticar ese tipo de lecciones. Y Thomas Jefferson, por ejemplo, en Estados Unidos, hace su propia versión de la Biblia, quitándole todos los reclamos hacia una divinidad en el personaje, y la Biblia se hace un libro más comprensivo hacia estas lecciones morales. El dejarlo como el zombie más famoso de la humanidad creo que es uno de los problemas que nos aquejan. La gente deposita mucho en esa figura que es un personaje ficticio. Yo prefiero depositarlo en Mario Bros, porque cada que sale un juego se vuelve muy entretenido y es un gran divertimento. En cambio, Jesús es una manifestación de lo más perverso de nuestra dependencia hacia una figura de autoridad superior a la nuestra. Tengo dos frases que me gustaría compartir. La primera es de Séneca, que dice que la religión es considerada por la gente común como verdadera, por los sabios como falsa y por los gobernantes como práctica. Entonces, muy bonita. Esa es una gran frase para considerar. También que ellos venían de una religión politeísta y ya había en los grandes pensadores tendencias ateas. Hablando de los grandes pensadores griegos. Y después una de nuestro querido Epicuro sobre la muerte, que esta me encanta porque es una de las conclusiones que yo uso para darme solaz en los momentos difíciles de familiares míos, o incluso cuando yo llego a tener alguna cuestión de salud que por fortuna hasta ahora no ha sido precaria, pero que en el futuro si lo es, me generará gran paz, que es: ¿por qué debo temer a la muerte? Si yo soy
entonces la muerte no es. Si la muerte es, yo ya no soy. ¿Por qué debo temer algo que no puede existir mientras yo exista? Ay, qué bonito. Me gustó mucho. Esperemos que a las personas que nos están escuchando le haya parecido interesante el tema que tratamos el día de hoy, como nuestro amigo Filo Galvez, que se comunica por el chat del Spreaker y nos dice que es la primera vez que entra aquí. Le damos la bienvenida y lo invitamos para el próximo, que será el 12 de la serie de La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos dejen sus opiniones a través de iVoox, aquí en Spreaker o en Facebook, nos ayuda en gran medida a la formación de los temas que conforman nuestra fosa escéptica. ¿Tiene algo más que agregar, señor Canek? Pues una última frase de Richard Pryor que me encanta porque... Hoy anda usted generoso con las frases y eso le agradece. Richard Pryor es un estandopero estadounidense, afroamericano, muy gracioso, y él dice: la única razón por la que se usan crucifijos en contra de los vampiros es porque los vampiros son alérgicos a las pendejadas. ¡Qué bonito! Un poquito de humor para terminar nuestra fosa escéptica. No hay más por el momento, nos vemos dentro de 8 días y bueno, bajen los audios en donde los encuentren porque hay muchas plataformas donde estamos presentes. Les agradecemos mucho, ¿verdad, señor Canek? Sí, déjenos sus comentarios, díganos de qué temas les gustaría que habláramos. Si les interesa entrar al debate, pues recomiéndenle este podcast a personas que tengan una fe muy arraigada y que de repente hayan encontrado ustedes en alguno de nuestros argumentos un punto de crítica fuerte o sustentada. Esperemos haberlo logrado para ayudarlos en esos debates. Recomiéndenles que escuchen nuestro podcast, a lo mejor podemos ir cambiando algunas formas de pensar, no a que tal vez dejen sus creencias de golpe, sino que las vayan cuestionando y a lo mejor o las refuercen de una manera más racional hasta después dejarlas, ojalá, o que por lo menos tengamos un intercambio de ideas interesante. Bueno, pues esto fue todo por hoy, por esta semana. Nos vemos en el próximo de La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¡Abur, señor Canek! When all else falls down, we'll last through the winter, we'll last through the storms, we'll last through the north winds that bring down the ice and snow. Through the long nights till the green fields growing again. Gracias por escuchar La Fosa Escéptica.